buenísimo. Bueno, ¿cómo estás, Rodo? ¿Cómo andás? Tanto tiempo que no tenemos una conversa. Bueno, quiero saludar a Bárbara Solernu también, que está conectada, a Octavio Giacomini. Bueno, hay varios compañeros, varios camaradas y varios seguidores, tanto de Social 21 como de Monurrep, que en este momento, por lo que veo, están incorporándose a este conversatorio. Bueno, Rodolfo, querido, vos sabés muy bien. Bueno, gracias. Primero, gracias Marcos por la invitación y saludos a todos los que están viendo y escuchando. Y gracias como siempre, porque nosotros siempre mantuvimos un, un diálogo fraterno, siempre nos mantuvimos comunicados y bueno, compartir estos momentos es también una demostración de voluntad de mantenernos, de seguir siempre palmo a palmo, codo a codo, más allá de que por momentos circunstancialmente podemos tomar posiciones políticas o caminos, metodologías políticas distintas al momento de lo importante, como defendemos la misma causa, que es la causa nacional, seguramente estaremos juntos. Por eso agradezco y aplaudo que nos mantengamos siempre en contacto, bueno, esta vez por este medio. Así que saludos a todos y gracias nuevamente. Bueno, la verdad que ya huelgan las palabras, digo, en esta introducción que has hecho, bueno, estoy totalmente de acuerdo, y sí, de eso se trata, sobre todo en momentos en donde la disgregación pareciera ser la regla, ¿no? Donde la fragmentación social, a través de la economía y también a través de la ideología, ¿por qué no? Pareciera ser la regla. Entonces, creo que justamente nosotros, por más diferencia que tengamos, que entiendo son mínimas en el caso en particular nuestro, ¿no? Pero digo, con el resto de la gente que dice perseguir la causa nacional, también sostengo esto que decís, ¿no? Que debemos mantener los lazos, debemos mantener la ligazón, porque se vienen tiempos muy duros, Rodo querido. Así que bueno, no, los agradecidos somos nosotros. Nuestro movimiento, que vos sabés muy bien, está en desarrollo, está muy agradecido. Hoy, digamos, se comunican a través mío, pero hay muchos compañeros y camaradas que esperaban con ansias esta entrevista, por la sencilla razón de que, bueno, también nosotros lo tomamos como un aprendizaje, ¿no? O sea, tus conocimientos en el campo de la economía son vastos. De hecho, bueno, como mencionábamos en el título, trabajás en el Banco Central, pero digo, más allá de eso, lo que nosotros valoramos sobre todo es que vos accedas a poder explicarnos a todos nosotros, o sea, a los compañeros del Movimiento Nueva República, como así también a quienes nos escuchan, un poco sobre este campo, ¿no? Que es la economía. Entonces, bueno, hecho este aviso, este agradecimiento, vamos a arrancar, si te parece, Rodo. El Arrancamos con... agradecido, nuevamente el agradecido soy yo, así que bueno, cuando quieras Dale, arrancamos. dale, buenísimo. Bueno, mira, la idea es poder hacer un poco de pedagogía. O sea, lograr la comprensión de este campo, que bueno, vamos a ver si es una ciencia, si no lo es, a partir de cuándo. Un poco yo configuré ahí unas preguntas, y empecemos por el principio. Entonces, Rodolfo, ¿qué es la economía? Así de sencillo. Bueno, perfecto, perfecta pregunta porque siempre se trata de tocar a la economía y a la política por lados separados, es una de las trampas del sistema para que, con el objetivo de que se deje en manos de tecnócratas, de licenciados o de personas únicamente del campo las cuestiones económicas. ¿Cuál es el pensamiento? Eso tiene una base, tiene un fundamento en el pensamiento liberal, que separan a la economía de la política. El pensamiento liberal tiene en su base separar a la economía de la política. La política, en la denominación propia de ellos, es lo que hace a la polis, ¿no? Lo que hace a la sociedad en su conjunto. Y la economía es la unidad privada, la unidad primera de producción de un bien o servicio. Entonces, la economía se encarga de producir y la política se encarga de la distribución, digamos, de eso, ¿no? De esos bienes y servicios, o qué hacer cómo hacer para promover esa producción, o bien cómo distribuirla mediante impuestos o promoverla mediante la liberación de impuestos, ¿no? Por eso, este pensamiento liberal que tiene la economía y la política en lados distintos,
solamente se ven diferenciados en en dos segmentos claros. Uno, que es el que se denomina neoliberal o liberal clásico, ahora se ven representados en algunos payasos que salen por la televisión, donde directamente promueven que la política no se meta en nada en la economía, que la economía fluya libremente, que aparezca la libertad, esa libertad de mercado que manifiestan, y entonces así la política va a tener mayor cantidad de recursos, según dicen, para distribuir, algo que, o que se va a distribuir de manera a través de la ley de derrame, a través de manera natural, ¿no? Algo insólito que no sucedió nunca en la historia, nunca sucederá, pero bueno, lo promueven y parece que tiene bastantes adeptos. Y la otra vertiente es la que, bajo la misma concepción, comparte la misma concepción de economía, comunidad de producción separada de la política, la otra vertiente, que es la que está regida teóricamente por John Maynard Keynes, el keynesianismo y otras vertientes teóricas de distintos países, hablan de que el Estado tiene que meterse para distribuir esas migajas de riqueza de la producción privada, ¿no? No se mete en el mundo de la producción, pero sí dice que a través de regulaciones impositivas, de cobrar algún impuesto, bueno, tenemos que distribuir esa riqueza de una manera un poco menos desigual, ¿no? Porque hablar de algo equitativo cuando uno es el dueño y otro solamente distribuye, sería una falsedad, pero sí de a través de impuestos y de algunas normas políticas distribuir esas riquezas. Y en ese mundo está hoy en día la economía, la teoría económica argentina, donde la teoría económica, según toda esta amplia gama de liberales, es la forma de distribuir, de administrar los bienes y servicios existen escasos, siempre escasos, que hay en un país, ¿no? Sin embargo, esa es la definición clásica de economía para estos liberales, que separan economía y política. Ahora, la definición de economía para nosotros y la definición de economía tal como sucede en la realidad es la administración, significa la administración, el método, es aquello que estudia la administración, el método y la distribución de las riquezas. O sea, es aquel que se encarga de aplicar la inteligencia y la logística para ver qué se produce, cuánto y de qué manera, y también para distribuirlo, ¿no? Eso es la economía. Y la política, entonces, en esa definición de economía, ¿qué sucede? Que, que la política también, que comparte la definición de la política, porque la política es lo que es aquel que le da sentido a esa producción, a ese método, a esa administración, a esa distribución. Por lo tanto, ahí, en nuestra concepción económica, la economía y la política son una cosa, se complementan, son una sola materia que hacen al arte de la política, donde no puede haber un economista bueno que no sepa de política, que no tenga un buen sentido para aplicar las herramientas económicas, no existe, no puede existir, como tampoco puede haber un buen político en el caso de que no sepa cuestiones económicas. Si no sabe cómo producir, cómo distribuir, cómo administrar, un político no puede ser un buen político. Si no, estamos en el gobierno de los abogados, ¿no? En el gobierno de aquellos que solamente le dejan a los tecnócratas, a los economistas, la administración de eso, que termina siendo lo más importante, y ellos solamente se dedican a hacer leyes. Bueno, hay dos, claramente, Marcos, y creo, no sé si con esto te contesté la pregunta, hay dos definiciones separadas de economía, que es una de la economía desde el pensamiento liberal, y otra definición de economía distinta, mucho más abarcativa y complementaria con la política, que es la concepción de economía para nosotros. Y cuando digo para nosotros, digo, por lo menos en la Argentina, lo que siempre fue la línea nacional que se caracteriza en grandes rasgos con los momentos de San Martín, de Rosas, de Irigoyen, de Perón, para hablar de un hito cada 40, 50 años, y en el mundo se posicionó, depende de cada país, con distintos nombres. En algunos países
bajo las banderas del comunismo, en otros países bajo la bandera del socialismo, en otros países bajo la bandera netamente de nacionalismos, ¿no? En distintos países se posicionó de forma distinta y hasta antagónica entre unos y otros, pero todos ellos han tomado esta concepción de economía como unida a la política, por lo tanto no dejan en manos de un privado o de un extranjero cuestiones que son estratégicas para la nación. Y cuando te hablo de esto, de esta concepción de economía, te meto en la bolsa tanto, vamos a ir a los extremos, ¿no? Para que se entiendan los ejemplos. Podemos meter tanto a Hitler como a Mussolini, como también a Mao o a Fidel Castro. ¿Se entiende? Como a Sí, Chávez. Todos ellos tienen esta misma concepción de economía de la que te estoy hablando y con la cual compartimos nosotros, que es a la economía y la política con una sola cosa. No podés administrar un país, una nación, y definir tu rumbo político si no tenés el control de la economía. En cambio, la otra versión, la versión liberal de la concepción de economía, permite lo que está pasando en la Argentina desde 1976 a la fecha, que gran parte de las riquezas sean administradas por empresas que ni siquiera están radicadas en el país y la mayor parte de las riquezas son transferidas fuera de las fronteras de este territorio y no llega ni siquiera un 1% a distribuirse en el pueblo argentino. Bueno, esa concepción liberal es la que permitió la globalización, es la que permitió la concentración de poder en una escala, en la escala más grande que se ha visto en la historia de la humanidad, donde el 1% tiene más riqueza que el 90% restante de la población, ¿no? Acumulada. Entonces, esta es la concepción liberal de la economía y la otra es la concepción social, si se le puede decir, nacional en nuestro territorio, socialista en otro país, nacionalista en otro país, depende de la idiosincrasia y la historia de cada uno. perfecto, Rodo. Te paro ahí un segundo porque vos sabés que te escuchaba y me vino a la mente a Muammar Gaddafi, me vino a la mente, no sé, a Tito. O sea, me vinieron varios estadistas que quizás, como vos señalabas, bueno, Nasser, digamos, desde punto de vista incluso Stalin, antagónicos, llevaron a cabo, a ver si se comprendió bien, la subordinación de la economía a la política en todo caso, o la integración, ¿no? Digo, ahora, en ese aspecto, digamos, eh, tomando en cuenta este abanico, digamos, de expresiones que también respondieron a fenómenos y a momentos históricos determinados, ¿verdad? O sea, muchas veces caemos en el error de extrapolar del pasado al presente, ¿no? Experiencias y pretender replicarlas cuando en realidad ha cambiado todo, contexto socioeconómico, cultural, incluso de la globalización. Entonces, en ese sentido, hay cosas que no cambian. Yo quiero establecer o quiero anclar acá un poco el sentido, aunque es un poco difícil, ¿no? Porque el sentido fluye, pero un poco nosotros lo que intentamos con esta pedagogía que vos bien exhibís es poder comprender estas cosas y entender que es algo que a mí me moviliza y a nosotros. Si la economía afecta a los fenómenos políticos o si los fenómenos políticos afectan a la economía. ¿Cómo se da esa interrelación? ¿Por qué te pregunto esto? Más o menos queda clara la pregunta, pero ¿por qué lo pregunto? Uno cuando conversa, digamos, con los marxistas encuentra cierta tendencia al economicismo. O sea, nosotros discutimos con todo el mundo, ¿no? Cuando debatimos con los nacionalistas, más de cuño nacional socialista, si se quiere, bueno, vos has mencionado los casos extremos, pareciera ser que todo es la voluntad política de un líder que encarnaría el objetivo histórico, ¿sí?, de una nación. Ahora, es una cosa, es la otra, es la voluntad política, es la economía dentro de sus propias leyes, digo, ¿no? La que altera la política, y vuelvo a reafirmar la pregunta, o es la política dentro de sus propias leyes la que altera y define la economía, Pablo. Rodolfo. Bueno, en definitiva se retroalimentan porque vamos a poner ejemplos claros. La política orienta primero a la economía, quiere decir que sí, seguramente las decisiones políticas determinan la cuestión económica, o sea, claramente la afectan directamente, ¿no? La cuestión política a la económica, quiere decir que sí. Ahora, la economía, si se aplica
es una herramienta, ¿no? Es una herramienta política, entonces, si se aplica bien, el rumbo, el sentido de avance de la política que se trazó en un primer término, va a poder seguir por el mismo camino durante bastante tiempo y va a poder llegar quizás a sus metas y a sus objetivos inicialmente trazados. Pero, si la cuestión, pero ¿qué pasa? La cuestión económica no solamente que puede salir mal por estar mal aplicada, sino que hay factores geopolíticos, hasta ambientales, hasta naturales, y cuestiones que van más allá de la planificación, que alteran el resultado. Por lo tanto, si algo económicamente no sale como estaba previsto, sale mal, o sale muy bien, o sale o supera las expectativas, eso hace cambiar el sentido político. Entonces también la cuestión económica afecta a la política, porque puede trazarse, debe trazarse, a partir de los resultados económicos, otra hoja de ruta que se hace en la política. Entonces, la política y la economía se retroalimentan, se complementan, por eso esta definición tan importante de que la economía y la política tienen que estar, bueno, los procesos más importantes, vamos a hablar un poco para no irnos a ejemplos que la gente puede llegar a desconocer. En la historia argentina, cuando uno habla de los grandes momentos de conflicto y también de grandes avances para el pueblo argentino, los políticos que estaban al mando de esos momentos eran los políticos y los economistas del país. No se conoce como un fuerte baluarte al ministro de Economía de Juan Manuel de Rosas ni de San Martín, ni se conoce como un gran baluarte a los más cercanos, a los de Irigoyen y de Perón. No han sido determinantes en el gobierno. Si había otro, el resultado iba a ser más o menos el mismo. ¿Por qué? Porque los jefes políticos de esos proyectos eran también los jefes económicos de esos proyectos. No es que no le daban bola a la economía, no, 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 al contrario, la llevaban adelante ellos mismos. Entonces, la economía y la política se complementan, se retroalimentan y son una misma cosa. Por eso cuando algún político sale a la arena política y se pone a ejercer una función y no conoce de economía, se notan los resultados. No, se notan los resultados. No puede haber un político que ejerza una función pública de manera eficiente si no sabe economía. Es imposible, no, no puede, no puede. Salvo que esté muy bien rodeado, ¿no? Que sería una excepción, pero no puede, no, no lo puede conseguir. Ahora, tomando en cuenta esto que decís, ¿no? Desde el punto de vista de el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Entiéndase la tecnología, ¿no? Desde el punto de vista de los avances tecnológicos. En algún momento los trabajadores se sintieron afectados, ¿no? En algún siglo pasado, que fue la denominada Comuna de París, y salieron, digamos, eh, a destrozar las máquinas. Entonces, en ese sentido, digamos, uno podría interpretar que la lectura del momento fue equivocada porque lo que ocurre es que el problema no era la máquina en sí, no era la tecnología en sí, sino que era quien detentaba la propiedad de aquellos recursos que generaban la riqueza a través del trabajo humano. Vos andá corrigiéndome si yo me equivoco en algún dato histórico, pero esto es interesante porque hoy hay un planteo, Rodolfo, hay un planteo que señala que justamente la mano de obra va a ser cada vez menos necesaria. En tanto y en cuanto se está yendo no solo a un proceso, digamos, de robotización, sino a un proceso un poco más profundo que es el proceso transhumano, ¿no? Esta idea del transhumanismo como la vinculación entre la técnica y la biología, ¿no? Es decir, la máquina y el humano ser, a los fines de crear esta ilusión del superhombre, porque en definitiva esta incorporación de chips, de microchips, de aparatos cibernéticos, que quizás puede parecer hoy un poco incluso hasta fantasioso, nosotros vemos que hay avances, hay claros avances en esa dirección. De hecho, bueno, Elon Musk, digo, para mencionar a alguien que está invirtiendo o estafando, no se sabe bien, buscando inversores, tiene su proyecto Neuralink que va en esa dirección y hay otros tantos más. Esto también es
promocionado, ¿no?, por el Foro de Davos o el World Economic Forum, es decir, estas instituciones, estos think tanks que de alguna manera van orientando o intentan hacerlo, ¿sí?, a través de los dirigentes de turno de los distintos estados, que ellos mismos promueven, esta lógica, si se quiere. Entonces, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Es posible una economía totalmente robotizada que prescinda de la mano, o sea, del factor humano? Esto es importante que nos lo aclares, eh, porque ya te digo, es motivo de debate, ¿viste? Hay mucha gente que nos dice a nosotros, no, pero ustedes son unos idealistas, porque en realidad de acá a 15, 20 años, en realidad la tecnología va a avanzar al punto tal que los planteos que ustedes tienen respecto a el Estado empresario, bueno, que lo tienen Social 21 también, ¿no? Pero de esta lógica del Estado como productor, con las terminales, de la producción, ¿no?, monopolizando el comercio exterior, dice, van a ser realmente ineficientes, justamente por este proceso de tecnificación acelerado que estamos viviendo. Entonces, esto es interesante porque también ayudaría a la comprensión de este fenómeno, ¿no? Entonces, ¿vos cómo lo ves esto, Rodolfo? Bueno, desde el punto de vista discursivo, lo que se trata de hacer con ese mensaje es ocultar el problema, que es ocultar el problema, ocultar la cuestión de la concentración de la riqueza, no la cuestión principal. Vamos a poner un ejemplo claro. En el sindicato al cual pertenezco, que es el de bancarios, hay una discusión muy fuerte con esto porque dice que el trabajador bancario es uno de los primeros afectados y en poco tiempo va a dejar de ser necesario, ¿no? Pero entonces tanto el gremio como los medios de comunicación y como todos los opinólogos sobre el tema salen a hablar de cómo hacer para frenar esto o si de alguna manera no se puede frenar y solamente hay que aguantar y que las consecuencias sean lo menos malas posible. Pero vos fijate que nunca se pone sobre la mesa, se dice, va a haber servicios, incorporación de tecnología que paulatinamente van a ir a reemplazar. Pero lo que hice yo, y creo yo que lo hacen otros compañeros también, seguramente, es ir a ver por cuál servicio se está reemplazando eso, ¿no? ¿Cuál es el software? ¿Dónde está el hardware que aloja ese software? Y empiezo a ver, y claro, son todos software extranjeros que ingresan importados. Equipos tecnológicos que se producen en otro país que no son la Argentina. Por lo tanto, no es que la tecnología como algo, como un suceso natural, viene a reemplazar a la mano de obra del sector bancario, sino que hay una persona que se puso a elaborar un equipo de personas, un enorme equipo de trabajo humano, que se puso a fabricar un software con un hardware determinado, con computadoras, con una tecnología fabricada en otro país, que viene a reemplazar, son trabajadores de otro país que vienen a reemplazar a los trabajadores de nuestro país. Esa es la realidad. Entonces, no discuten si prohibir el ingreso de ese software para que se cuiden los trabajos locales o ponerse a desarrollar ese software para sustituir esa importación y que ese trabajo quede en la Argentina, entonces ya no vas a estar atendiendo quizás un teléfono con la mano, pero sí vas a estar trabajando detrás de una computadora, contestando esas respuestas a través de un sistema que hace otro argentino. Entonces, lo que sucede con esto, y esto vamos yendo de lo individual a lo general, lo que sucede con esto es que se habla del avance de la tecnología, pero nunca se discute quién la está desarrollando y en cuántas manos está. ¿Por qué hay 3 empresas que desarrollan toda la tecnología a nivel mundial? ¿Cuántos son los dueños y en cuántas personas se distribuyen los dividendos de esas empresas de tecnología? No se discute eso, no se pone a desarrollar una tecnología nacional que sustituya la extranjera o no se aplican medidas proteccionistas que hasta tanto nosotros podamos desarrollarla, no las vamos a consumir. No Ahí se te hago un alto, discute eso. ahí te hago un alto, Rodolfo, pará, ahí te hago un alto. Mirá, suponte que nosotros ponemos medidas proteccionistas, es más, la prohibimos, como hizo la reina Isabel I, ¿no? Allá, por 1560 y pico,
que prohibió los tejidos holandeses o de los Países Bajos a los fines de desarrollar su industria, incluso con pena de muerte, digo, penaron de muerte a los que hacían contrabando. Digo, suponte que vamos a ese extremo, ¿verdad? O sea, tomamos eso bueno de los ingleses, no lo malo, porque viste que hay mucha gente que se siente más inglesa que argentina. Bueno, tomemos lo bueno, tomemos el proceso de industrialización, pero creo que estaríamos en condiciones de hacerlo más armonioso. Ahora bien, aplicamos ese proteccionismo. De todos modos, me parece que en algún momento, por más que ese software y ese hardware se desarrolle localmente, o sea, en Argentina, ¿sí? Por técnicos argentinos, desarrolladores argentinos, toda la infraestructura argentina, en algún momento objetivamente va a reemplazar, si se quiere, un software a 500 trabajadores, 50, 10, 3. ¿Se entiende? Está bien, es un software desarrollado acá, pero digo, en esa dinámica el reemplazo existe. Lo cual me Bueno, lleva pero a... ahí tenés una decisión política que está detrás de esa orientación, porque cuando hablamos de software o hablamos de avance de la tecnología, estamos hablando de una herramienta económica que fue direccionada por una orientación política, ¿no? Como era el tema que hablábamos al inicio. Entonces vos anteriormente tuviste la decisión política de reemplazar el trabajo. No es algo natural. Vos lo estás haciendo porque querés. Tu país lo está haciendo porque quiere. Si me preguntás a mí, no lo hago. Y listo. Voy a mano de obra. Pero si lo vas a hacer, que se traduzca en menor cantidad de tiempo laboral y en mejores condiciones laborales de los trabajadores y no en pérdida de trabajo. Pero cualquiera de las... Y eso es una discusión política que cada uno de los países tiene que llevar adelante, pero no es verdad, no es verdad la cuestión de que el trabajo desaparece. Lo que está detrás de eso, ese mensaje, lo que intenta ocultar, es que hay unas pocas manos en el mundo que se está quedando con esa generación de riqueza que anteriormente se distribuía en millones de trabajadores a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Esa es la cuestión principal, ese es el quid de la cuestión, eso es lo que tenemos que debatir. No si cada uno de los países va a utilizar la tecnología para mejorar la calidad de vida de sus trabajadores o desarrollar las tecnologías propias. Eso es una discusión secundaria. Lo primero que tenemos que discutir es por qué estamos entrando en una discusión que en realidad lo que busca es ocultar que hay unas pocas empresas transnacionales, porque ni siquiera son multinacionales, son transnacionales, no son integradas por muchos países. Son empresas que están al mando de un Estado-nación. Entonces, esas empresas transnacionales se empiezan a quedar con la generación de riqueza que anteriormente estaba distribuida en millones de trabajadores. Eso es el fondo de la cuestión y eso no está en el debate sobre el avance de la tecnología. Entonces nosotros, los militantes del campo nacional, tenemos que poner eso sobre la mesa, ¿no? Primero esto, desbarranquemos, a esto no se lo compramos. Después, bueno, como un segundo paso vamos a nosotros debatir y consensuar qué hacemos. Si desarrollamos la tecnología propia y vemos cómo mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores en paralelo a eso, o directamente decidimos apostar por mano de obra intensiva, no ir hacia un modelo de capital intensivo y algunas tecnologías no desarrollarlas. Bueno, eso es una decisión política soberana de cada uno de los países. Y los pueblos lo tienen que debatir y hay que hacerlo. Pero anterior a eso tiene que haber la decisión política de no consumir de aquel y no generarle mayor riqueza a aquel que está concentrando la generación de riqueza que anteriormente se distribuía a millones de trabajadores a lo largo y al ancho de todo el mundo. Ese punto inicial no está en el debate público. Yo, o sea, siguiéndote, también llego a la conclusión, o sea, porque esto es, a ver, a mí me causa gracia porque lo que yo pienso me causa gracia, porque me lleva a pensar en la propiedad de los medios de producción también. Entonces, en ese diálogo que tengo en mi mente y que tenemos con los compañeros, porque todo el tiempo, bueno, che, pero pará, nos vamos. O sea, si uno razona de esa manera, se va al socialismo, y uno estudia la historia del socialismo y de alguna manera nunca traspasó esa etapa transicional y se terminó burocratizando el Estado y terminó incentificando a la clase trabajadora. Quizás con buenas performances, ¿no? Porque hoy vemos China sobre la base
de la superexplotación y una masacre tremenda en su historia, digamos, ha logrado hoy ser una potencia. Ahora, a un costo muy elevado, entendemos desde el punto de vista humanista y cristiano. Esto uno puede estar de acuerdo o no. Entonces uno dice, bueno, pero pará, ¿cómo podemos llevar esa transición sin necesidad de pagar un costo humano enorme? O sea, ¿cómo podemos llevar? Y también generando la posibilidad de la no incentificación, o sea, del desarrollo personal, de la singularidad, sin caer en el hiperindividualismo en el que estamos, ¿no? Porque hoy, de alguna manera, la expresión cultural del tipo de economía liberal que impera, ya sea en su vertiente, como vos bien lo explicaste, keynesiana o no keynesiana, neoclásica o neoliberal, pongámosle el mote que quiera, o sea, en su expresión más dura, digamos, más de la dolarización, de estos energúmenos que aparecen gritando en la tele, como vos señalás, y de ir a un esquema de destrucción total de la humanidad, ¿no? Destrucción de los convenios colectivos, de los sindicatos, bueno, en fin, o su otra, o la contracara, que no es contracara, su otra cara visible, que es la que impera hoy por hoy con este gobierno, entendemos nosotros, que es la neo-keynesiana, ¿no? Esta idea de la emisión, de la, si se quiere, a ver, afectación del conflicto que se genera producto de la falta de empleo a través de subsidios, de ponerle un impuestito, una retención acá, ¿entiendes? Entonces, llevando esto, profundizando esto que estamos hablando, digamos, llegamos a la conclusión de que hay segmentos de la economía que no pueden estar en manos privadas. O sea, siguiendo el relato que estamos, ¿no? Siguiendo esta conversación, digo, entonces, ¿cuáles serían? Digo, serían a ver, los segmentos tecnológicos que afectarían la organización social, sería, no sé, decirte el monopolio de determinadas áreas de la industria, o sea, ¿cuál sería el esquema según tu visión, según tu punto de vista y de Social 21, el mejor esquema para poder llevar esa transición lo más armoniosamente posible, como decía Perón, ¿no? Como decía Juan Domingo, Sí, sí. generar En su medida, crecimiento, en su desarrollo. medida, en su medida y armoniosamente. Exacto, y aparece Bueno, Aristóteles ahí, ¿viste? la forma creo yo que estaba llevando adelante el mismo gobierno de Perón y que ahora otros gobiernos del mundo también la están llevando adelante, con diferencias en lo social y lo cultural, ¿no? Pero hay un modelo que se está consolidando en gran parte del mundo, en el polo quizás antihegemónico, contrario a los Estados Unidos, que, donde se ve claramente una posición fuerte del Estado en los sectores estratégicos de la economía, y ahora vamos a extendernos más sobre qué significa eso, y el sector privado desarrollándose en promedios que van, en porcentajes que van entre un 60 al 80% del total de la economía, quiere decir como sector ampliamente mayoritario de la economía, el sector privado, pero desarrollándose en todos sectores que dependen de alguna manera de esos sectores estratégicos que no son más del 20-30% del total de la economía. Entonces, de esa manera se promueve el desarrollo individual de los empresarios, se promueve la competencia pero regulada, y el Estado garantiza la conformación de un mercado interno fuerte. Y ahora vamos a explicar qué significa esto. ¿Por qué? Cuando el sector estratégico, ¿cuál es el sector estratégico? El sector con el cual toda la economía funciona. Por ejemplo, vos tenés acero, producción de acero. Perón creó SOMISA, Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, para empezar a tener, a partir del acero, toda la cadena de valor que viene detrás del acero, que es la construcción de infraestructura nacional, las rutas, los ferrocarriles, las viviendas, y los electrodomésticos, todo lo que viene detrás del acero, que es una gran cantidad de cosas, casi que un país está hecho de acero, principalmente, todo eso en algún punto tiene una dependencia impresionante al productor del acero. Entonces, ¿por qué se puso a desarrollar SOMISA? Perón. Y cuando hablo de SOMISA, hablo también de otros ejemplos de los sectores estratégicos, como puede ser el comercio exterior, el astillero Río Santiago, la CONEA, y otros ejemplos más, IAME. ¿Por qué se monta el Estado en ese lugar? Porque así garantiza que todo el sector privado que depende del acero
tenga el producto en cantidad, en calidad y a precio acorde a lo que el desarrollo nacional necesita. Entonces, a partir de que se crea Somisa, el empresario privado argentino tiene la posibilidad de acceder al acero y tiene la posibilidad de desarrollar su industria de una manera eficiente, económicamente viable. ¿Qué sucede cuando el Estado no está en el sector estratégico? En la década del 90, Menem se la regala a Paolo Roca, que ya no era económicamente un argentino, porque su cuenta corriente principal no está dentro del país. Quiere decir que económicamente no es argentino Paolo Roca. Económicamente es, creo que de Luxemburgo, o un poco de Luxemburgo, un poco de Estados Unidos. Es una multinacional ya, Techin, y no una empresa nacional. Cuando se la regala, ¿qué pasa? Paolo Roca empieza a priorizar el giro de dividendos y la producción para empresas extranjeras que pagan en dólares, pagan en euro. La producción que se hacía acá empieza a tener como principal objetivo la exportación y empieza a tener el giro de dividendos, el giro de ganancias de esa empresa, empieza a estar fuera del país, o sea, no se reinvertía nada dentro del país. Y de esa manera el empresario argentino que depende del acero, la construcción de vivienda, la construcción de ferrocarriles, la construcción de rutas y todo lo que se hace con acero, hasta una ladera, empezó a tener que importar el acero, importarlo, comprarlo de afuera, cosa que le encareció extremadamente los costos, muchas veces hizo inviable la industria, por lo tanto el empresario privado se fundió, quebró. Ahí vemos un claro ejemplo, y este ejemplo superficial que veo de Somisa es tanto aplicable a la industria naval, a la industria del acero, al acopio de alimentos, a la industria de la energía, a la industria metalmecánica, es aplicable a todos los sectores estratégicos de la economía. Cuando queda en manos de un empresario transnacional, el sector privado se derrumba, al revés de lo que dice la teoría liberal, ¿no? Que promueve la libertad de mercado para desarrollar el sector privado. Es al revés. En la historia siempre funcionó de manera contraria. Cuando el Estado está por encima, se crea un mercado interno fuerte, se cuida un mercado interno y así el desarrollo privado puede emerger. El sector privado puede desarrollarse. Cuando el sector estratégico está en manos privadas, el sector privado que está todo debajo de él, cuando no es en un país central, porque cuando es en un país central, eso funciona. Pero en un país que está orientado a ser productor de materias primas, en un país que está en estado colonial, el sector privado se derrumba, desaparece. Todo el empresario, el pequeño, mediano y hasta gran empresario nacional, desaparece. Se muere producto de ese liberalismo. Por eso, la mayor cantidad de empresarios privados grandes que salieron en nuestro país en 200 años de historia, salieron cuando el Estado se hizo cargo de YPF, cuando creó YPF, nacieron cuando el Estado creó Somisa, nacieron cuando el Estado creó el Astillero Río Santiago, nacieron cuando el Estado administraba el comercio exterior con el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, nacieron cuando había crédito producto de que el Banco Central era un banco que administraba todos los depósitos financieros del país a través de una economía centralizada, el Estado manejaba las finanzas del país. Ahí el sector privado fue donde tuvo su mayor auge, donde crecieron mayor cantidad de empresas, donde pequeñas empresas pasaron a medianas y donde medianas pasaron a ser grandes empresas nacionales. Entonces, antagónico a lo que dice el discurso liberal, esta modalidad argentina, pero que ya traspasó las fronteras de la Argentina porque se está aplicando en países como Rusia y China, por ejemplo, en Vietnam también, en India también, donde el Estado está en los sectores estratégicos y promueve el desarrollo privado, no lo mata al desarrollo privado, cuida y promueve el desarrollo privado, esa sinergia estatal-privada es la mejor forma de ir hacia el desarrollo económico de un país. Ahí te meto un bocado, Rodo. Mirá, respecto a esto que vos señalás, la demografía, ¿qué papel juega? Porque, digamos, en términos de mercado interno, claramente, digamos, en China vos fabricás un tornillo y creo que son 1.350 millones de monos, o sea, tenés un mercado interno pujante. Ahora, Argentina somos 45 millones, con una ley de genocidio planificado, digo, la ley del aborto, que tiende, de hecho, fíjate que hubo, creo que 670.000 nacimientos respecto a 789 que hubo en el 2000,
17, las últimas cifras. No quiero caer en la sanata, lo escuché, y claramente hay un descenso en la tasa de natalidad. No solamente producto del aborto, pero ha tenido incidencia. Sobre todo sobre la falta de posibilidad de planificación de una familia, ¿no? O sea, hay una pareja, entendemos, que no puede subsistir porque lo vivimos nosotros, digo. Y de alguna medida, digamos, en alguna medida somos privilegiados porque tenemos un trabajo registrado, digo, ¿no? Pero la mitad de los trabajadores están en negro, bueno, y todo lo que ya sabemos. Ahora, entonces, ¿qué incidencia tiene la demografía? Y si no encuentra un límite esta lógica, si no llega a un momento en el cual encuentra un límite, y acá te pongo los ejemplos de Evergrande, bueno, por ahí vamos complejizando un poco la charla, pero digo, también China, digamos, ha encontrado la crisis, por decirlo así, entiendo yo, desde mi pobreza intelectual en cuanto a la economía, también por cierto límite puesto dentro de lo que es su mercado interno, ¿no? Y de hecho, digamos, necesitó y necesita inversores externos, bueno, con una diferencia, el Estado chino es totalmente controlador, en el caso de estos grupos que son privados, y de hecho cuando quieren sacar los pies del plato, ya vimos lo que le pasó a Jack Ma, ¿no? De Alibaba, cuando quiso hacerse el super CEO y el formador de CEOs, incorporando a George Soros y su Open Society, bueno, le pusieron una suma sideral de multa y le dijeron, flaco, lo llamaron y dijeron, y entendió, digo, ¿no? Con el gobierno chino no se jode, y creo que Jack Ma lo entendió. Ahora, entonces, estas dos cosas, demografía, y si esta lógica no llega un momento que encuentra un límite, ¿no? Porque claramente el mercado interno sí, uno lo desarrolla. Primero no tenemos consumidores, ¿no? En la envergadura, entiendo, que necesitaríamos expandir la economía internamente. Y segundo, suponte que fuésemos 140 millones de argentinos. Suponte, Robo. Llega un momento que también se agota. Y en ese momento, o durante el proceso, vos también tuviste que intercambiar comercialmente con el mundo. Entonces, estos dos elementos, ¿no? Insisto, expansión demográfica y expansión económica. ¿Cuál es el límite de ambos? Para el caso de la Argentina, 45, 46 millones de habitantes. Veremos el censo. Bueno, la cuestión demográfica un limitante que igual todos estos limitantes son lejanos porque está en un estado de opresión la industria nacional, de subdesarrollo, de estancamiento tan grande que hasta que lleguemos a que eso sea un problema pueden pasar décadas, ¿no? Por lo tanto, no es un problema, digamos, de urgente resolución. Y creo yo que las tecnologías de alta productividad, más que generar un problema, vienen a solucionar de alguna manera ese limitante que te produce la cuestión demográfica, mejorando la calidad del trabajo, menos horas, mejor retribución por hora, me parece a mí que vienen a solucionar eso. Pero te hablo para no entrar en el mismo discurso que dice mucho, te hablo de cosas que sucederán de acá a décadas en adelante, y teniendo en cuenta que cuestiones geopolíticas y crisis internacionales como la que estamos viviendo hoy en día paralizan un poco todos esos procesos, por lo pronto le ponen un alto a ese desarrollo para volcarse al sector industrial bélico, energético y de materias primas. Entonces es un problema que no lo veo como urgente, y aparte, la demografía, cuando el país funciona bien y cuando vos tenés una planificación económica y política sobre tu patria, sí o sí tenés que contar con líneas férreas que conecten a todo el país, y ese desarrollo económico y social también va a traer un incremento fuerte demográfico, ¿no? Cualquier país que se desarrolla a los niveles que se desarrollan países como en los últimos 20 años China, tiene niveles de aumento demográfico muy altos. La población, el problema de producción se ve claramente en lo que sucede en Europa. Europa tiene más o menos la misma población hace un par de décadas,
y eso es producto de que se han llegado a un estancamiento económico y que el centro de poder han sufrido las mismas consecuencias que sufren en una escala mucho mayor los continentes de la patria grande, de nuestra América y de África, porque todo el crecimiento, la acumulación del crecimiento fue a parar a países como Estados Unidos, Japón y China, y no se centraron en la Unión Europea. Por lo tanto, tuvieron una parálisis demográfica en ese sentido, que con el mismo desarrollo económico creo yo que se vuelve a motorizar. Y, y la cuestión del mercado interno como limitante, me parece a mí que se soluciona con los factores de escala que tienen que tomar la economía a través de las alianzas económicas, el engrandecimiento de la nación económica cuando uno sale fuera del país, cuando logra economías de escala a partir de alianzas con otros países, en nuestro caso con países que están en la misma condición, no solamente natural, sino también política que la Argentina, que son países oprimidos y dominados políticamente por el mismo imperialismo, que son los países de nuestra América, ¿no? Que son los países hermanos de América Latina, donde tenemos que nosotros avanzar hacia una creación de una nación económica con una moneda única, con un banco de inversión único, con una línea férrea que conecte a toda la América junta, con una flota mercante también única, con una fuerza militar en conjunto. Los factores de escala de las economías se solucionan con lo mismo que lo genera, con el mismo problema que lo genera, con factores de escala. Si vos tenés factores de escala, vos tenés que ampliar tus factores de escala. Y la hermandad de economías, la alianza, la sinergia de economías, es un factor importante. Y no solamente digo importante para solucionar este problema que traes a la mesa, Marcos, sino también como forma de tomar en serio una posición de poder frente a los países históricamente imperialistas, que son los países anglosajones y los europeos, que no van a descansar en su voluntad de dominarte y de oprimirte como lo hicieron en toda su historia, como lo hicieron en toda su historia. Estados Unidos, Inglaterra y toda la Unión Europea tiene una cultura netamente competitiva y opresora, y en pos de su desarrollo nunca van a descansar, y vendrán, bueno, ahora nos tienen bajo su control, y si nos liberamos van a venir por nosotros. Entonces, el factor de escala y el desarrollo económico, las dos cosas, son el principio de solución a esos problemas que creo yo que están bastante lejos. Clarísimo, Rodo, clarísimo. Ahora te voy a hacer una pregunta respecto a esto que dijiste y después vamos a ir cerrando con economía de equivalencias, que en definitiva fue el móvil de esta conversación, a la cual amablemente te has prestado, la verdad, y te vamos a agradecer mil veces, como siempre, Rodo. A ver, en función de esta reunificación, si se quiere, ¿no? De la patria grande, de Iberoamérica, Sudamérica, Latinoamérica, pongámosle el nombre que queramos. Ahora, ¿crees que la vía es el Mercosur? ¿A vos te parece que la vía es la CELAC? O sea, en términos políticos, económicos, ¿te parece que las instituciones que se montaron en algún momento pueden tener cierta gravitación en esta perspectiva? ¿Pueden servir, para decirlo claramente? ¿Cómo lo ves? El problema no es sí, se me trabó ahí, ¿se escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, el problema me parece a mí que no son los nombres o la creación o el origen de las instituciones, sino lo que claramente no ha funcionado es el método implementado. El método siempre fue un método erróneo. ¿Por qué? Porque las unidades siempre han sido unidades comerciales, de negocio, que llevadas adelante bajo una mentalidad que era la misma mentalidad con la que Estados Unidos hacía las negociaciones contra nosotros, de acuerdos comerciales entre países. ¿Cómo vas a hacer un acuerdo comercial que sea ventajoso para dos países como Brasil y Bolivia? ¿Qué sentido tiene hacer un acuerdo comercial con economías tan dispares como Brasil y Paraguay, o como Argentina y Uruguay? ¿Cómo puede haber acuerdos comerciales de ese sentido? La metodología de desarrollo económico de una región tienen que ser a través de la potencialidad
de sus economías, no de los acuerdos comerciales como si tuviéramos competencia, no, sacarnos impuestos para un producto así los nuestros pueden comprar sin impuestos, eso todo es muy berreta. Todo lo que hizo el Mercosur, la CELAC y por el lado de los liberales también con los tratados del Pacífico, todo eso fue una berretada total. ¿Por qué? Porque equivocaron el método. El método no es liberar impuestos para que empiecen a los empresarios de los países competir de manera más clara. No, te estás metiendo en la arena del enemigo. Vos lo que tenés que hacer es complementar las economías. Por ejemplo, ¿por qué Bolivia no puede compartir? Primero, ¿por qué Argentina no puede producir una flota mercante teniendo 63% de su territorio mar y teniendo uno de los astilleros más grandes de Latinoamérica? ¿Y por qué Brasil, que tiene su producción industrial naval activa, no podemos nosotros tener una flota mercante propia que incluya a Bolivia que no tiene salida al mar? ¿Por qué el problema de falta de gas en algunos países no puede solucionarlo Bolivia cuando esos mismos países, como por ejemplo Colombia, o por ejemplo Brasil, o por ejemplo Argentina, que es importador de gas, lo podría abastecer con desarrollo tecnológico industrial que a Bolivia todavía le falta? ¿Por qué no? Y esa es la forma de complementación que le falta a los países. No una mesa de negociación entre empresarios privados de los países, sino una alianza estratégica entre las potencias económicas, industriales que tienen cada país. Todo lo que tiene uno le falta al otro y todo lo que tiene otro le falta al país hermano. Entonces la complementación económica tiene que ir por otro método que no son los métodos que se estuvieron aplicando. Por ejemplo, Venezuela tiene petróleo para hacer dulce de leche de petróleo y hasta sería rico con la cantidad que tienen y con la especialización que tienen. Y la Argentina tiene materia prima para hacer alimento para 10 argentinas. ¿Por qué no puede haber acuerdos de complementariedad para que se desarrolle la industria alimenticia venezolana mientras que la Argentina lo ayuda y que ese pago sea con el petróleo que la Argentina todavía no logra autoabastecerse? Trueque, una especie de trueque. Una trueca regional. Pero no se han llevado las discusiones de desarrollo económico a ese nivel. Se han llevado solamente a mesas de negociación entre empresarios, donde la Argentina llevaba a sus empresarios para que coloquen algunos tornillos en otro país y otros y ese es el marco, ese es el marco de relaciones comerciales que establece Estados Unidos con los países, que establece Inglaterra, que establece España, que establecen todos los países que son los que generaron el problema. Entonces no podemos nosotros tratar de liberarnos con el mismo método con el cual fuimos oprimidos. Tenemos que aplicar un poco de creatividad, aplicar un poco de ingenio, salirnos de la lógica de mercado, de esta lógica de mercado que abrazó y contiene a toda la política argentina y a gran parte de la política de estas organizaciones como el Mercosur y la CELAC. Clarísimo, Rodolfo, clarísimo. Bueno, Rodolfo, Pablo Trever, ¿qué es la economía de equivalencia? Porque hasta ahora vemos la economía como la entendemos, ¿sí? En esta lógica de producción de bienes y servicios, de intercambios comerciales, bueno, con todas sus reglas, sus leyes, pongo comillas. Ahora, ¿cómo sería la economía de equivalencia en este caso? ¿Qué significa ese concepto, Rodolfo? Bueno, la economía de equivalencias, la economía, nosotros la entendemos, nosotros cuando hablamos de economía de equivalencias estamos hablando de un nuevo parámetro para medir la riqueza y por lo tanto la administración y la distribución. Ahora, ¿cómo se está midiendo ahora? ¿No? ¿Por qué nace este concepto de economía de equivalencia? Nace de lo absurdo, lo irreal de cómo es el método de medición actual. Vamos a explicar brevemente, sin voy a tratar de comer la menor cantidad de tiempo posible, cómo Espera, no importa, vos expláyate, lo que necesitamos nosotros ¿Cómo se es entenderlo, así que dale.
Dale tranquilo. ¿Cómo se, cómo se miden los parámetros económicos en la actualidad? Por ejemplo, en la Argentina, vamos a el ejemplo de la Argentina, que es un ejemplo de un país colonia de Estados Unidos hace varias décadas y que es un país ejemplo porque gran parte del mundo, aunque en decadencia el imperio, gran parte del mundo todavía está en esa situación. Eh, la economía argentina se rige bajo un patrón. Ese patrón es el que mide el poder adquisitivo del salario, dice cuánto salen los precios en Argentina, y por lo tanto dice cuánto vos vas a poder comprar con tu salario de productos, ¿sí? Y ese patrón es el dólar, es una moneda extranjera. Es una moneda extranjera que no tiene un resguardo. Es una moneda extranjera que no tiene resguardo real más que el poder de fuego, el poder imperialista que tiene los Estados Unidos con el Pentágono norteamericano y con la OTAN, su aliado a la fuerza. Entonces, ¿por qué decimos esto? Hay una realidad, y vamos a aplicarlo otra vez, yendo de lo individual a lo general, porque así se entiende mejor. La, por ejemplo, un paquete de fideos en Argentina. La Argentina tiene su comercio exterior liberado. Las empresas transnacionales compran y venden en ese comercio exterior como si fuera el patio de la casa, compran y venden las mercaderías. La Argentina vende materias primas, principalmente en un 60%, y luego vende cosas con poco valor agregado hasta llegar al 100%. Venden las materias primas y compran productos manufacturados. Compran productos manufacturados. Todas las relaciones comerciales que se dan en ese país son manejadas por transnacionales que acopian toda la producción argentina. Por ejemplo, Cargill, Mediterranean Shipping Company, COFCO, la China, mayormente son norteamericanas, inglesas, y también está COFCO, que es China, que se apropia más o menos del 14% del total. Compran toda la producción argentina. Todo lo que se produce en el suelo argentino lo copian ellos y lo compran. Y esa producción se exporta. Entonces, ¿cómo llevamos esto a la mesa del argentino? Bueno, cuando vamos a comprar un paquete de fideos, ese paquete de fideos está hecho con trigo candial, por ejemplo. Y ese trigo candial es un producto pasible de exportación, se exporta. Más allá de que el paquete de fideos haya sido íntegramente desarrollado en suelo argentino, con mano de obra argentina, que en suelo argentino y lo haya traído hasta la mesa de tu casa un argentino en un camión argentino, la, en la materia prima es pasible de exportación, ese trigo candial se exporta. Entonces el acopiador, que bajo este panorama económico, este contexto económico, es un acopiador transnacional, le ponen precio en dólares a ese trigo candial. ¿Por qué? Porque lo vende al extranjero. Entonces le pone el precio en dólares y si lo vende a la Argentina, le pone un precio un poquito más alto que la multiplicación por el tipo de cambio. Le pone un poquito más alto porque él prefiere venderlo para afuera, que es un mercado más estable. Y aparte están sus dueños políticos en el otro país, que le demandan, le exigen cada vez mayor cantidad de producción. Entonces, tiene que venderlo afuera. ¿Y cómo hace para venderlo afuera? Aumenta el precio interno para que nosotros los argentinos, los dueños de esa riqueza, de esa materia prima, tengamos hambre, pasemos hambre, no podamos comprarlo y ellos puedan exportarlo al extranjero. Entonces, lo que rige el precio, y así les puse el ejemplo de el paquete de fideos, pero puede ser también una cerámica, puede ser un ladrillo, puede ser un microondas, puede ser un auto. La carne. Es la carne también. Entonces, todos los productos que nosotros compramos tienen su precio en dólares. La economía está dolarizada y el patrón de la economía argentina es el dólar. Ahora, algunos de estos payasos que hablábamos al principio quieren dar el salto final, falta un pequeño paso que es cambiar el billete, pero en realidad la economía argentina ya está dolarizada, es un proceso que se viene dando desde 1990 en la Argentina, ya lleva 32 años de dolarización de la economía, por eso cada vez el debate va más para el lado de la dolarización, porque es un proceso que se viene dando de forma paulatina y con éxito en la Argentina por falta de una ofensiva de la parte de la militancia nacional, ¿no? Hay un proceso de dolarización y ese proceso de dolarización hace que todos nuestros productos, todos los bienes que compramos estén con su precio en dólares. Y ese precio en dólares,
¿Quién lo pone? ¿Quién es el que marca el precio en dólares en los mercados internacionales? La Bolsa de Chicago, por ejemplo. La Bolsa de Chicago. ¿Y eso qué es? Es un grupo de productores estadounidenses que dependen del Ministerio de Agricultura estadounidense, que a su vez depende de la Casa Blanca estadounidense. Quiere decir que el que le termina poniendo el precio a nuestra bolsa paquete de fideos en la mesa es Estados Unidos. Entonces hay un patrón que no tiene un patrón de la moneda que hace que los precios de las casas, del ladrillo, de la bolsa, del paquete de fideos, de la carne, un patrón que no tiene ninguna relación con lo que vale de verdad el producto. No tiene ninguna relación. El precio es una definición netamente política en este mundo globalizado. Es una definición política ¿para qué? Para que nosotros comamos menos y que se pueda exportar más, para que nosotros vayamos con un consumo cada vez menor y que se pueda vender más productos al extranjero, para mantenernos como pueblo oprimido, porque a su vez, al no poder comer, no podemos pensar y no podemos identificar al enemigo y liberarnos de él. Entonces, hay toda una planificación política de la economía que hace que nosotros tengamos precios en la economía que no tienen ningún parámetro real de medición. Los precios no tienen nada que ver con su valor real. Todo lo que nosotros vamos a comprar es imposible de explicar desde el punto de vista del valor real. Entonces, ¿qué decimos nosotros con una, una visión obviamente revolucionaria? Porque cualquier argentino de bien, cualquier militante, tiene que tener una actitud revolucionaria hacia un contexto de hambre en el país de los alimentos, en un contexto de falta de trabajo en un país en el que está todo por hacerse, en un país donde no tenemos un buque cuando somos 63% mar. En este absurdo en el que vive la política argentina, si no tenés una actitud revolucionaria, sos un cómplice, ¿no? Sos un socio del extranjero que nos oprime. Entonces hay una visión claramente revolucionaria que dice, bueno, vamos a ponerle el verdadero valor a las cosas. Vamos a ponerle el verdadero valor y que la economía pase de regirse por un patrón extranjero, de regirse por un patrón extranjero que es el dólar, que es como se rige hoy, y que la definición de los precios es netamente política y transnacional, a medirse por su valor real. ¿Y cuál es el valor real de las cosas? ¿Cuál es el valor real de ese paquete de fideos tan famoso, ¿no? Que lo hemos nombrado tantas veces recién. El paquete de fideo es la cantidad de trabajo que se aplicó desde que se cosechó, de que se sembró la semilla, se cosechó el producto, se elaboró el alimento, se trasladó, se vendió y llegó a tus manos. Entonces la medición de ese precio es la cantidad de horas de trabajo humano que fueron aplicadas desde la siembra hasta el plato de fideos en tu mesa. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para ir poniéndole valor real a las cosas? Bueno, le aplicamos a través de una revalorización de la moneda argentina, le tenemos que aplicar solamente un valor a la hora de trabajo, una X cantidad de pesos, ¿no? A la hora de trabajo. Y contabilizando cuántas horas de trabajo se consumieron para cada producto, llegamos claramente al precio, al valor, ya no precio, que es una definición política, sino al valor real de cada uno de los productos en la Argentina. Sí, Marcos. Rodo, un segundito porque esto es crucial. Lo que vos estás explicando ahora es crucial. O sea, vos lo que me decís, en otras palabras más claras, es qué trabajo socialmente necesario se necesita para la formación del valor, o sea, en la mercancía, ¿no? En lo que uno produce. Ahora bien, ahí interviene la tecnología también. Porque cuando hablamos de socialmente necesario, no es solamente el valor hora hombre, sino la incorporación de tecnologías. En ese sentido, siguiendo esta lógica, uno podría comprender que el valor, no el precio, tiende a bajar en términos nominales, ¿no? O sería, esto corregime. Con lo cual, Exacto, entonces, y ahí ves claramente como si el valor baja, lo que sube es el poder adquisitivo del salario, lo que sube es la calidad de vida del trabajador. Por lo tanto, ahí ya no tenés un problema con el incremento de la tecnología, tenés un beneficio.
Pero la tecnología tiene que estar, a ver, y acá donde viene el problema político, Rodolfo. O sea, la tecnología ahí, si la tiene el contratista, digamos, el pool de siembra, ¿se entiende? Que se queda con las 400 hectáreas tuyas, las 500 mías, suponte que tengamos, ¿no? Un par de hectáreas. Y explota ese campo y alquila las máquinas y demás, de alguna manera es el dueño transitorio de las máquinas. Yo te quiero llevar a ese punto porque es el punto crucial, me parece, entiendo, de Vos este te estás poniendo muy marxista, entonces me llevas al punto de no, la no, no. propiedad otra vez. Pero, a ver, No, pero pero ¿por qué? ¿Pero por qué, Rodó? No, no, porque nosotros no tenemos prejuicio alguno. Y entendemos que inexorablemente el razonamiento nos lleva a eso. ¿Cómo conciliás con el sector privado? Esta es también. Bueno, ahora sigue explicando esto que vos decís, ¿no? no, La no, teoría del valor. es excelente la pregunta porque, y ahí vuelve la posición necesaria, estratégica del Estado. ¿Por qué? Porque es el Estado quien debe comprar ese acopio que hoy hace Cargill y que define el producto del alimento en la mesa del argentino. ¿Quién la tiene que hacer? El Estado. ¿No? Lo tiene que hacer el Estado, donde el Claramente. Estado le pone un precio. ¿Qué es lo que hace? Y no te estoy hablando de ideas ultra socialistas, como alguno puede llegar a ver. Son cosas que hace, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura norteamericano, que fija un precio para el litro de leche y compra a todos los productores privados del país el precio de leche, el litro de leche a un precio y no tienen otra, no es negociable, no es negociable. Entonces esto lo hacen todos los países del mundo que se desarrollaron Incluso, y los que no Rodolfo, lo hacen lo claro, hicieron al inicio. incluso, Rodolfo, al tener el monopolio estatal del comercio exterior, es decir, absorber, ¿no? A través de la compra monopólica por parte del Estado la producción nacional, también se le puede garantizar al productor en los momentos en que estos muchachitos del mercado de Chicago que vos señalabas, de la bolsa de Chicago, digamos, por sus tejes y manejes se desploma, ¿se entiende? El precio internacional, al ser el Estado el que monopoliza la compra de toda la producción nacional, puede garantizarle a los productores un precio que les permita seguir produciendo y seguir expandiendo la economía nacional. Esto es así. Y esa también es la función del Estado, cuidar al desarrollo privado, cuidar y promover al desarrollo. Cuando el privado, ante una crisis internacional, deja morir al productor privado también, lo hace bajo la lógica del mercado. Ahora el Estado no solamente, por un lado no lo va a dejar explotar a su pueblo, no va a dejar que le vendan el alimento caro a su pueblo, no lo va a permitir, porque va a ser el único comprador, por lo tanto no le va a comprar el producto al precio que ellos le digan. O Pero por otro lado, que pague salarios miserables. o que pague salarios miserables, le va a exigir una calidad de trabajo y unas normas que tiene que cumplir porque si no, el Estado no le compra y no le vende a nadie. Entonces, no solamente va a pedirle exigencias o obligaciones que tiene que cumplir, sino también va a ayudarlo a sostenerse en momentos de crisis. Va a ponerle un precio sostén, un precio base, un precio piso, que haga que su industria siga manteniéndose en pie. ¿Por qué? Porque el Estado necesita del privado. El Estado necesita de esa producción privada. Entonces no se va a meter un tiro en los pies el Estado. Qué buen punto. Entonces Qué buen- hay una relación fuerte ahí entre el Estado y privado, una sinergia que cuando desaparece uno de los dos, cuando desaparece el privado, el Estado se convierte en un monstruo incontrolable que se llena de problemas. Y cuando desaparece el Estado, el privado, lo- solamente por su naturaleza competitiva, se autodestruye y se concentra en un monopolio que hace sufrir a los pueblos, como claramente estamos viendo. Entonces, volviendo a la economía de equivalencias, volviendo a la economía de equivalencias, la forma de poner, de nosotros poder instalar un verdadero valor a los precios que consumimos es, es adueñándonos del comercio exterior y de la banca. ¿Y qué tiene que ver eso, Rodolfo? ¿Qué tiene que ver el paquete de fideo con el comercio exterior y la banca? Bueno, porque si nosotros nos administramos el comercio exterior desde el Estado, podemos definir el precio de compra a los productores, por lo tanto podemos definir el precio de venta al interior. Entonces, sin administración de comercio exterior es inaplicable una economía de equivalencias como la que hablamos. Y también de la banca, ¿por qué? Porque si vos no tenés administración de tus recursos financieros,
puede pasar, como pasa en la economía liberal, que poner la plata, las ganancias de una empresa, por ejemplo, vos le aumentás a partir de una medida de gobierno el salario mínimo vital y móvil a toda la población y aumentás su poder adquisitivo. Pero el empresario, en vez de reutilizar sus ganancias para producir más y poder tener la producción de bienes necesarios para abastecer a esa demanda creciente del pueblo, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Perfecto. Vos le aumentás el poder adquisitivo del salario, entonces la demanda crece y el productor tiene que producir más. Pero ¿qué pasa? Si el que produce dice, yo gano un 20%, que es un margen razonable, o un 30%, es un margen razonable, puta, es bastante, por lo que Olvídate. producís. Está bien, está bueno, es más que en todo el mundo. Pero ganás tanto. Pero el banco, el sistema financiero, por meterlo en el IC o en un bono, te da 54. ¿Qué vas a hacer con la ganancia que tuviste del periodo pasado? ¿La vas a poner a reinvertir y a producir más o la vas a poner en el banco? Entonces, y aparte, si vos tenés que aumentar la producción y te gastaste la plata del otro año, tenés que tener un crédito accesible a la mano. Entonces, la administración del ahorro, las finanzas de los argentinos también es un sector estratégico y tiene que estar en manos del Estado, como lo hizo Perón en el 46 y en el 72, porque sin eso vos no podés garantizar crédito y no podés manejar el sistema financiero en su conjunto para que el mundo especulativo no crezca más de lo debido, más de lo necesario. Que la especulación, que el ahorro solo sirva para una futura reinversión, pero que no se mantenga en modo especulativo durante el correr de los años, porque eso mata a la economía nacional, mata a la economía nacional. Hoy en día, para que se den una idea, la cantidad de plata puesta en especulación en la Argentina, que no es un país que está con dólares por todos lados, como claramente vemos, es 4,3 billones de pesos. 4,3 billones, son 12 ceros detrás del 4, 12 ceros. Y lo que está en manos de todo el pueblo argentino, de los 45 millones, donde metemos ahí caja de ahorro, plata en líquido en el bolsillo de cada uno, empresas nacionales, toda la plata que existe en el país circulando, apenas alcanza los 3 billones. Quiere decir que hay 1,4 veces más puesto en la especulación en un país en el que está todo por hacerse y que hay un montón de necesidades básicas insatisfechas. Hay 1,4 veces más plata puesta en el sistema especulativo y financiero que en la economía real. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega a eso? Es imposible. Y bueno, eso se lleva a través de la economía liberal que gobierna la Argentina hace 45 años. Y esta economía de equivalencia viene a romper con todo eso. ¿Por qué? Porque si el trabajo, si las cosas tienen un valor determinado, si las cosas tienen un valor determinado y el ahorro de los argentinos tiene que estar puesto al servicio de la producción, que es la única forma de ganar plata, imagínense qué ganancia podría tener para esta economía de equivalencia que mide todo en valor, qué ganancia podría tener la plata puesta en un banco, qué ganancia podría tener. Solamente la ganancia que puede tener, que puede ser el margen de inflación que el Estado aplica, o sea, que determina el Estado, si es que existiera. Puede ser solamente eso para garantizar el ahorro, para que no pierda valor, pero no puede tener ganancia, la plata no puede ser autorreproducida para tener ganancia de la ganancia, eso ya pasaría a ser ilegal. Vos tenés que rápidamente sacar la plata de la inmovilización y ponerla al sistema productivo, porque si no, en algún momento esa plata va a perder valor. Pero si la pones en el sistema productivo, vas a garantizarte tener mayor riqueza. ¿Por qué? Porque generás riqueza, y si generás riqueza, generás valor, das trabajo, vas a tener tu porcentaje también. Entonces, es una economía limpia, es una economía clara, una economía donde las cosas valen lo que valen y vos ganás por lo que laburás o por lo que haces laburar, pero ganás por trabajar. Y eso es lo que hoy en día no pasa, no sucede. Hoy en día eso está dado vuelta y el mundo liberal ha destruido, ha destruido la posibilidad de trabajar y vivir bien con el trabajo que uno
Y aparte nos sacó de la cabeza el concepto de cuánto valen las cosas. Claro. Este concepto de que trabajás y no sabés para cuánto alcanza lo que estás trabajando, de que no tenés idea de lo que estás trabajando, para cuántas platos de comida serviría, para cuántas cantidad de, de productos alcanzaría. Entonces nos hace perder la capacidad de darnos cuenta para cuánto sirve nuestro trabajo, nuestro sacrificio. Y eso es mortal para la conciencia del trabajador. Porque si el trabajador supiera claramente lo que vale su laburo, bueno, el nivel de conflictividad y de lucha sería mucho más grande, ¿no? Y esa comprensión del valor del trabajo sería información pública, digamos, por la Sería propia, información pública. claro, Sería información pública porque vos podrías tener fácilmente, en un producto que vas a comprar, podrías tener la cantidad de horas de trabajo con su precio en pesos, en paralelo, para que vos sepas cuánto es lo que estás, y vos cuando cobras el sueldo vas a tener las horas que trabajaste y la cantidad de pesos con el parámetro que multiplica la cantidad de horas por pesos, ¿no? y ahí cómo entraría la tecnología, Rodolfo, porque, digamos, la tecnología alteraría de alguna manera esta lógica en términos de reducir el valor, es decir, la cantidad de horas hombre que debemos incorporar a algún segmento de la producción. En ese sentido, Bueno, no hay un decrecimiento. ahí entra la misma segmentación del trabajo que se aplica en alguna escala mucho más injusta, como se aplica en el capitalismo, pero también se aplicaría una segmentación de la economía, porque no es lo mismo la hora de trabajo humano de aquel que es ingeniero de sistemas o es ingeniero nuclear, Claro, claro, ¿sí? sí, O es sí. ingeniero naval, que la hora de trabajo de aquel Sí, que que conduce un está colectivo, conectando, un ejemplo. que está conectando el cable. Entonces, la hora de trabajo también tiene una segmentación y ahí se vería claramente la diferencia. No es que se pierde esa generación de riqueza, se genera la riqueza con un grado de especificación, de especialización más alta, por lo tanto tiene mayor cantidad de valor, pero también bajo la misma lógica de valor humano, porque al tener que haber vos aplicado mucho más tiempo de tu vida y capacidad y A estudiar, sacrificio para, a formar. claro, Claro. claro. Y a partir de esa segmentación, vos fijate, Marcos, que también podés manejar la brecha de desigualdad. Porque si vos ponés una hora de trabajo, un peso, por ejemplo, para la más baja, ya ahí vos estás estableciendo el salario mínimo vital y móvil. Y si vos le ponés a la más alta, le ponés 5, vos ya estás estableciendo de esa manera tan simple cuál va a ser la brecha de desigualdad que hay en tu población. Hoy en día, Marcos, ¿está disponible cuál es la ganancia por hora del gran empresario transnacional en la Argentina? ¿Alguien sabe cuánto gana por hora el empresario? Sí tenemos la información de cuánto gana por hora a través de la división de cantidad de horas mensuales Hay que por el hacer un salario mínimo cálculo, vital. hay que hacer un cálculo para el cual tendríamos que tener la apertura de los libros contables, no tendríamos que tener acceso a los balances, me parece, ¿o no? Sí, Pero sí, no se sí, sabe, tenemos no que se tener sabe. acceso a los valores y nosotros lo hemos hecho igual, nosotros lo hemos hecho y nos dan muchos casos que son por encima de los cientos de millones de dólares la hora de trabajo, la hora donde ni siquiera es de trabajo, bueno, pero vamos a ponerle que vamos a hacer de cuenta que trabajan, De la hora de apropiación del trabajo, trabajo. claro, cuando acá, cuando acá no llega a $1. Entonces, la desigualdad existente de este sistema, de esta economía liberal, del capitalismo globalizado, es tan grande que produce como consecuencia todo lo que produce la desigualdad, violencia social, caos, ¿no? Que nos matemos entre hermanos en la calle, vas caminando por el centro de la ciudad de Buenos Aires y la gente te choca como si vos fueras el enemigo. ¿No? Entonces, ese caos y ese sentimiento de lucha entre hermanos lo genera la alta desigualdad y con este método también se podría fácilmente manejar. Pero ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia de raíz.
lo que tiene que cambiar de raíz para que todo esto sea posible. La presencia del Estado, pero no un Estado como algunos militantes, lamentablemente, que también son compañeros y están dentro del campo nacional, confundidos por algunos líderes de ellos o por sus cúpulas políticas, creen que un Estado presente es un Estado que está para repartir eh, leche en polvo, para repartir comida, para dar las vacunas cuando hay una pandemia. Se creen que el Estado presente es el Estado que aparece cuando las cosas se prenden fuego, como si el Estado fuera un bombero, ¿no? Pero no, el Estado presente que se necesita para el desarrollo económico, social, cultural del país, es el Estado produciendo, es el Estado haciéndose cargo de los sectores estratégicos, es el Estado en el comercio exterior, es el Estado en la banca, es el Estado en el acero, es el Estado en la industria naval, es el Estado en la producción automotriz, es el Estado en la construcción de viviendas, che. ¿Cómo puede ser que la Argentina, que es un país que está despoblado, como bien vos decías, Marcos, anteriormente, tengamos un déficit habitacional de 4 millones de viviendas? Es una locura, no tiene ningún sentido. ¿Cuál es el motivo? ¿Dónde se encuentra la lógica de eso? De que estamos en manos extranjeras, de que estamos gobernados, que el Estado se ha desligado de funciones que son inherentes al Estado desde la década del 90 y nunca más las recuperó. El Estado presente del que algunos hablan no está, no se encuentra, porque para que sea presente tiene que estar, repito, comercio exterior, banca, vivienda, tiene que estar ahí. El Estado presente no es el que aparece a apagar un incendio o el que emite algún impuesto a los ricos para que se distribuya por abajo o que reparte asignaciones sociales. Eso no es un Estado presente. El Estado presente es el Estado que se hace cargo de la economía nacional y eso está faltando en la Argentina. Después de eso, todo esto que hablamos durante esta charla es posible, pero sin recuperar el rol central del Estado en la economía argentina, todo esto es impracticable. Entonces, Rodo, para terminar y definir el concepto, la economía de equivalencia sería el equivalente en la economía del valor incorporado en la producción y en la distribución. ¿Es así? Es medir las cosas por su valor, es Por su medir a lado. la economía por su Y tú, valor y no por el precio, que es una definición netamente política, ¿no? Empezar a medir las cosas por su valor, cosa que se ha desterrado en la Argentina desde hace mucho, porque la Argentina siempre tuvo como resguardo, eh, por lo menos desde la inversión de Estados Unidos y de Inglaterra también, ¿no? Como dominantes de la política argentina en el 76 a sangre y fuego, siempre tuvo como patrón en estos últimos 46 años al dólar. Entonces, la definición política de las empresas radicadas en los Estados Unidos son las que definen cuál es el índice de precios argentinos, cuál es el ingreso, cuál es la inflación. Por ejemplo, ahora ahora el problema de entiendo, inflación, perdón, sí, el problema de inflación que tenemos es porque tenemos carencia de dólares. claro. La única explicación de la inflación es la carencia de dólares. Como nuestra economía está atada al dólar y tenemos pocos dólares, la cantidad de pesos dividido en los dólares da un tipo de cambio más alto y los precios de la economía suben. Es matemática, no es acá una cuestión de ingeniería. La matemática explica la inflación de la Argentina. Si vos devaluás la moneda argentina 3% y el dólar está devaluando porque está en caída libre en el mundo 0,7, te da una inflación del 3,7 mensual. Y eso anualmente por tasa de interés compuesto te da 55%. Entonces, 55%, mira vos la inflación que tenemos año a año. Y bueno, esa es matemática. Entonces, la causa de la inflación es estar atados a una moneda extranjera. El problema de la inflación, al revés de lo que algunos proponen como solución, el problema de la inflación es la dolarización de la economía. Que ya ocurre, de Entonces, hecho, claro. que ya ocurre, que ya está de hecho desde la década del 90 para adelante, paulatinamente se fue consolidando. Y la solución a la inflación, ¿cuál sería? Que el Estado se haga cargo de los sectores estratégicos de la economía, pesificar la economía, desdolarizar la economía, volver a tener soberanía monetaria, soberanía financiera. Esa es la única solución para la Y, inflación. y en ese proceso, ¿no? Ahora te quiero decir que entendí, recién hoy entendí, Rodolfo, cuando vos, aquella vez que hablamos a través de la radio, me explicaste lo de las unidades. Yo no entendía lo de las unidades. Hoy, cuando desarrollaste ahora el concepto de economía de equivalencias, me queda claro.
porque ya no hablaríamos de masa monetaria, sino de unidades que serían la referencia de ese valor, ¿sí? Que no es más que el trabajo socialmente necesario incorporado en la producción de bienes y servicios. Más o menos esa sería la síntesis. Ahora bien, ya con esto te prometo que te dejo tranquilo. Rodolfo, ¿qué pasa si nosotros, o sea, sería posible, sería viable, por ejemplo, ligar en un periodo de transición nuestra moneda a la riqueza que tenemos en el subsuelo, al oro, al litio? Digo, para que tenga un anclaje de referencia en un proceso, insisto, transicional, hasta lograr que la referencia de la moneda sea el trabajo, ¿no? El patrón trabajo, el famoso patrón trabajo. Pero para no quebrar, digamos, no quedar aislados, porque viste que los liberales te corren con esto de que estamos aislados del mundo y toda esta sanata, que hoy queda claro que en realidad su propia economía nos aísla cada vez más del mundo de nuestros propios congéneres y de la vida. Digamos, ¿sería posible esto? Es decir, ligar, por ejemplo, al oro, ligar al litio, al panadio, a las tierras raras, al petróleo, al gas, obviamente, proceso previo de nacionalización de estos recursos, ¿no? Está claro. Digamos, la acción primero es política, está clarísimo. Pero una vez conseguido esto, suponte, se alinean los planetas, conseguimos recuperar, porque no sería innovar nada, sería recuperar aquellos resortes estratégicos de la economía nacional que nos darían la pauta de que somos soberanos realmente, digo, ¿no? En ese proceso se podría ligar a estas riquezas, que yo te digo, estos minerales, estos recursos, el oro mismo. Técnicamente es posible, pero filosóficamente es contrario a lo que nosotros queremos políticamente. Filosóficamente es contrario, filosóficamente no está bien. ¿Por qué? Porque el hablar de recursos naturales como de patrón de una moneda, nos hace pensar en explotación, nos hace pensar en que tenemos que sacar para darle valor a una moneda, ¿no? Que es el pensamiento anterior a la caída de los pactos de Bretton Woods, Total. que es un pensamiento netamente liberal, porque no podemos nosotros pensar que la naturaleza tiene que salir a ser el resguardo del patrón de la moneda. La naturaleza tiene que ser explotada solo para el desarrollo humano, o sea, el desarrollo humano en equilibrio con el cuidado del medio ambiente, pero no ser explotada para resguardo de una moneda. Eso, y aparte, ¿sabes por qué tampoco es filosóficamente correcto? Perdón, filosóficamente no es correcto por lo que acabo de mencionar, porque no creemos en el concepto de explotación como una forma de darle valor a la moneda. Pero técnicamente no es necesario, no es necesario. Por el mismo hecho que te mencionaba anteriormente, la Argentina tiene más de una base monetaria, más de 1,4 veces la base monetaria puesta en el sistema especulativo financiero. Entonces nosotros podemos a partir de eso, administrando el ahorro nacional, podemos contar con una base de resguardo para que, porque en realidad, ¿para qué son los patrones de la moneda? Para, de alguna manera, dar garantía de que lo circulante tiene un respaldo. Bueno, el respaldo de la moneda tranquilamente, tranquilamente puede ser la gran cantidad de fondos que están en el ahorro nacional que están paralizados. Entonces, uno puede transferir todos esos recursos que hoy están en herramientas financieras improductivas, algún valor de resguardo monetario o de título público, que no pague la locura de interés que está pagando hoy en día la LELIC, pero que sirva como resguardo de garantía, de aforo. Si se lo utilizo distintas palabras para que si alguno no entiende alguna, utilice la otra, de encaje, ¿sí? De encaje Eso al, te iba a lí- de encaje al líquido que está en la calle. Pero no necesariamente las monedas tienen que... Bueno, justamente el ejemplo más claro es este. ¿Cuál es el patrón del dólar? ¿Cuál es el patrón del yuan? ¿Cuál es el patrón del euro? ¿Cuáles son los patrones de esa moneda? ¿Cuáles son los resguardos de esas monedas? Bueno, el yuan, No tienen ningún... yo te podría decir que China se viene desprendiendo de los títulos norteamericanos que venía comprando y Norteamérica le venía vendiendo para regular su balanza comercial y empezó a comprar oro, cuantiosas cantidades de oro. Lo mismo hizo Rusia. Entonces, en algún aspecto yo te lo planteaba desde mi desconocimiento, si
transicionalmente, pero está perfecto esto que vos señalás de lo filosófico y de la concepción que tiene de la economía en términos nacionales, ¿no? Está fantástico, me quedó clarísimo por qué no corresponde, por qué no es moral. Te aclaro, Marcos, que tanto China como Rusia compraron, fueron, y otros países del mundo fueron comprando oro para poder estabilizarse una canasta de monedas. El mundo en los últimos 10 años, después de los últimos 13 años, después de la caída de Lehman Brothers, como se veía un declive imperialista de Estados Unidos, varios países del mundo que no estaban alineados fueron haciéndose una canasta de monedas para estar preparados a relacionarse comercialmente con otras monedas que no sean el dólar. Pero, y por eso fue la apertura de canasta de monedas de muchos países y dejando de comprar dólar. Pero esto no tiene que ver con un patrón de la moneda, porque si uno agarra la cantidad de yuanes o la cantidad de rublos que están emitidos y lo divide por la cantidad de oro que tienen, no te da, No te da. no te da el precio, no te da el precio de la moneda. Tienen insignificante cantidad de oro comparado con la emisión monetaria que tienen. Por lo tanto, las reservas de los países se utilizan solamente para las relaciones internacionales comerciales de los países. Pero no hay ninguna moneda del mundo que cuente con un patrón de valor como la Argentina lo hace con el dólar. La Argentina tiene un patrón, que es el dólar, que depende de la cantidad de dólares que tenga, vale su moneda y valen sus precios internos. Pero los países desarrollados no tienen patrón de la moneda. Son países soberanos y definen el precio de su moneda. Y al carajo. Es así. No necesitas tener un patrón de la moneda. Eso también es una concepción que fue creada por los sajones, fue creada por Inglaterra y Estados Unidos cuando se hicieron los pactos de Bretton Woods, se hacen porque Estados Unidos, después de la Guerra Mundial, era el que mayor cantidad de reservas de oro conservaba. Entonces le convenía que para tener un parámetro internacional de medición de los valores de la moneda le convenía al oro, entonces impuso su posición de fuerza del oro. Y cuando ya no le sirvió más porque querían expandirse más de El la Nixon cantidad de oro Shock. que tenían, Nixon Shock rompieron también. Ya está. los Nixon Shock y rompieron el pacto de Bretton Woods. Entonces, tanto la definición del patrón como la ruptura de esa misma definición fueron definiciones políticas. Política. Qué bueno, Rodolfo. La verdad, increíble, hermano. Increíble. Increíble. Bueno, vamos cerrando, si te parece, Rodo, ya nos despedimos, ya te libero. ¿Querías decir algo más al respecto? ¿Querías, bueno, cerrá vos, Rodolfo, mira, vamos a hacer algo que hacemos siempre. Cerrá vos, la verdad que yo no tengo más que palabras de agradecimiento y los compañeros, ahí me estaban cayendo un montón de mensajes por WhatsApp, lo que pasa es que no puedo, viste, abrir el WhatsApp porque estoy transmitiendo del celular y es un tema. Pero bueno, No, no, bueno, para cerrar eso, para cerrar tenés la agradecer palabra, a los, Rodolfo, dale vos, cerrá vos, dale. para cerrar agradecimiento a los compañeros que se unieron a la charla, que debatieron, a los compañeros que te mandaron mensaje, debatieron no. Bueno, en realidad sí, el cierre es esto. Hagamos, hagamos totalmente dispuesto a hacer un encuentro presencial donde podamos de esta charla, esta y de otros temas, hacer debate. ¿Por qué? Porque en la explicación los compañeros se nutren quizás de algo que no saben de lo que alguien dice. Pero cuando se da un debate nos nutrimos todos al mismo tiempo y siempre alguno tiene algo para aportar que otro no sabe y también se genera algo que es necesario en la militancia nacional para unirnos, que es la relación humana, que se empiece a generar ese tejido social entre nosotros, entre los compañeros, para estar hermanados, porque claramente en la caída libre que va a la Argentina y más con este alineamiento total a Estados Unidos, que es un imperio también en decadencia, eh, claramente la militancia tiene que volver a cumplir un rol central en la política argentina y tiene que volver a aparecer como alternativa política. Entonces, tenemos que estar cerca, no solamente esto es muy valioso, es muy bueno, yo lo aplaudo y lo agradezco, pero que sea un primer paso y que el próximo sea encontrarnos, hacer la relación humana, debatir todo lo que haya que debatir y empezar a caminar más allá de que nosotros tenemos claramente el objetivo en común y que nos une una causa madre que es la causa nacional, que estemos más codo a codo, que nos podamos conocer más,
porque la verdad que nadie se pone a pelear al lado de otro si no lo conoce, si no tiene una relación humana constituida. Entre vos y yo, Marcos, está, pero entre mis compañeros y tus compañeros eso está pendiente, así que nada, eso, agradecer y que vayamos camino a eso. La próxima que sea esa. Rodolfo, la verdad, con este mensaje yo también me despido, a través de tu mensaje, estoy totalmente de acuerdo y vamos por eso, vamos por el encuentro, viejo. Compañero, vamos por el encuentro de la militancia, vamos a ir definiendo, en las líneas generales programáticas estamos de acuerdo, después, bueno, están los abordajes prácticos, ahí por ahí podemos disentir, discrepar o no, pero realmente nos has esclarecido respecto a esta cuestión, que es la economía de equivalencias, y te lo recontra agradecemos, Roberto. Muchas gracias, muy buen domingo, y espero tenerte de vuelta como invitado acá y quizás en alguna reunión o plenario que hagamos los compañeros del Movimiento de Nueva República, Rodolfo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Un abrazo.